Bienvenidos a Raíces con Alas. Somos Mania Casuso y Carla Lara. Hoy tenemos un episodio especial que estamos seguras te hará reflexionar y sobre todo te dará alas para crecer. Bienvenido. ¿Sabes cuál es el papel del papá en el parto? ¿Qué tanto piensas que se puede involucrar? ¿Sabes que también es protagonista en este evento tan especial? Pues para esto invitamos al doctor Gerardo Quiroz, él es ginecobstetra y uroginecólogo. Si es que bienvenidos a Raíces con Alas con este gran tema, el rol del papá en el parto. Bienvenidos. Querido, pues gracias por estar aquí con nosotras, doctor. Es un tema que de pronto está como obviado, ¿no? ¿Cuál es el rol del papá en el parto? Pues el rol del papá. Pero realmente tú, como experto, que has acompañado a tantas familias, a algunas parejas, o sea, digo algunas, no de pocas, sino no todas ahora van en pareja. Pero hablando del papá, cuando existe un papá, no todos los papás saben qué hacer. Y no es tan natural en un papá tener muy claro, y hay otros que lo tienen como clarísimo y de pronto no les dan tanto chance. ¿Tú qué piensas de todo eso? Lo que pasa es que para empezar, muchas gracias por la invitación. Para empezar, mm, como tú bien dices, nos tenían como obviados que el papá tenía que estar ahí porque pues, es parte del embarazo, es parte Viene en el paquete. viene en el paquete. Y entonces todo era enfocado a la mamá. Si tú te pones a leer todos los libros que hablan de psicoprofilaxis, todos los libros que hablan, que son pocos los de psicoprofilaxis, pero los que hablan también del embarazo día a día y todos estos de qué esperar mientras esperas, todos estos libros que en algún momento tuve oportunidad en una feria en Guadalajara de comprarme varios y los leí. Pues bueno, cuando me puse a buscar justo cuáles traían capítulos del papá y eran 3 paginitas hasta el final, o sea, de un libro a lo mejor de 350 páginas. Sí. 3 paginitas hasta el final. Entonces, no los tomamos realmente en cuenta. Evidentemente, para llegar al embarazo, pues tuvo que estar ahí el papá. O bueno, en algunos casos, hoy por hoy, ya tenemos donadores y entonces el papá como tal no necesariamente está presente. Pero bueno, en una pareja habitual, normal, entonces sí tenemos que tomar en cuenta al papá. Y entonces aquí resulta que en todos los cursos también de educación perinatal se enfocan en la mamá, en lo que va a hacer la mamá, en lo que puede hacer la mamá, en cómo le podemos ayudar a la mamá y ahí es donde entra el papá. Porque sobre todo la primera parte o las 2/3 partes del inicio del trabajo de parto, el que va a estar acompañando es el papá. No es la dula, no es la partera, no es la nadie, es el papá. Entonces, si el papá no tiene claro qué es lo que va a hacer y no empieza a ayudar desde la casa a la mamá, terminamos con mamás en hospitales a veces antes de tiempo de lo que deberíamos estar haciendo. Sí. Entonces, si me preguntas a mí, ¿realmente es importante el papel del papá en el parto? Pues es que es fundamental. Si tienes a las mamás en el curso sin papás, no sirve de nada. Tienes papás entrenados junto con las mamás, van a saber lo que tiene que pasar, que como todos sabemos siempre ante el estrés pues se les olvida la mitad o un poquito más y a algunos se les olvida casi todo, pero al final de cuentas es en mi persona muy particularmente que trabajo con dulas desde hace 25 años, de verdad es fundamental que el papá esté allí y que el papá también sepa cuál es su rol en el trabajo de parto. A ver, yo te escucho y decimos, bueno, todo lo que el papá puede hacer para ayudar, para llegar en un mejor momento al hospital, para apoyar de una mejor forma a mamá, pero que no se nos olvide que ese día él se está convirtiendo en papá también y que él también tiene miedos, expectativas, porque, a ver, tú eres papá, sí. Y me imagino que el día que nació Bruno, tu hijo, pues un poco no eras ginecobstetra, o sea, te tronan los dedos, tuviste que ser, pero no dejaste de ser ese papel tan importante de, hoy me convertí en papá, nació mi hijo, este pedacito es mío. Salió la mitad de mí, la mitad de mi esposa, o sea, porque creo que esa parte también es importante empezarla a validar en papás. O sea, creo que hemos ido transformando las nuevas paternidades. De hecho, hicimos un episodio al respecto, en donde antes estaba muy definido el papel de proveedor, el papel de la crianza. Ahora no. Ahora, y te conozco a ti hace muchísimos años y veo cómo, yo me acuerdo de ti, por ejemplo, que me decías, es que llevé a mi hijo a la natación o a la escuela, o me doy estos tiempos para estar con él y no perderme pues de cómo va creciendo y cómo se va desarrollando. Los papás tienen un lugar muy importante en la vida de los hijos
no solamente en el parto, sino a lo largo, digamos, ese es el inicio, pero no solamente para apoyar o ayudar, sino como papás. Entonces, en este sentido, ¿cómo ves a los papás? ¿Cuánto quieren participar? ¿Sus miedos, sus preocupaciones? Yo creo que cada vez quieren participar más. De lo que platicabas, yo tuve un papá, entre comillas, ausente. Tuve un papá súper buen proveedor. Pero nosotros nos íbamos a la escuela, mi mamá es la que se hacía cargo de la casa, de nosotros, de llevarnos al colegio, de recogernos de las actividades de la tarde de cada uno. Y entonces ya topábamos a mi papá en la noche porque ya llegaba a cenar, a leer y a dormirse. Entonces convivíamos con él, entre comillas, los fines de semana, porque entre semana pues eso no se daba. Ha ido cambiando porque además tus roles han ido cambiando. O sea, ya también ya trabajamos todo. Ya no nada más trabaja el hombre y la mujer se queda en casa. Y hoy por hoy, donde hay también familias homoparentales, ambos trabajan, ambos tienen el hijo y hasta puedes decidir quién lo va a tener. Hemos tenido parejas, dos mujeres, en las que decides quién va a tener el bebé. Y dicen, bueno, pues la que gane más que sigue trabajando. No, mejor la que esté más sana que tenga el bebé. Y ya después es un montón de cosas de diferencia. En mi caso, donde mi esposa trabaja, yo trabajo, yo tengo la oportunidad de hacer y cambiar el horario para yo poder estar, como tú decías, en lo que yo quería estar con mi hijo. Y creo que ahora todo el mundo hace eso, pero empieza desde el momento que estás planeando el parto. Porque el día del trabajo de parto, tú no le puedes decir a la esposa, ¿dónde dejaste el papel del hospital? ¿Dónde está la mochila? ¿Qué te pongo en la mochila? No, ese momento no es para eso. ¿Qué más? O sea, ya habíamos quedado de repartir las cosas de me voy a llevar el Gatorade que dejé congelando, pero el frío, pero las paletas, pero los chocolates, lo que planeaste para el parto, y que tenías el tapete de yoga porque ese día ibas a hacer, o la música, o la cámara para la foto. Todo eso es trabajo del papá. Entonces, el papá tiene que planear desde por qué ruta me voy a ir al hospital. Porque a lo mejor me agarran con que está cerrado porque los puentes se cierran no sé para cuándo, los baches y la reparación del periférico. Entonces tengo que saber cómo está mi ruta, que el coche tenga gasolina, que estén las mochilas a tiempo, que pueda subir todo al coche, pero si te lo agarras al final, el papá se pone como se pone loco. Y entonces se va a llevar la mochila que usó en la mañana para el gimnasio y no va a tener la ropa que necesita. Y van a pasar ese tipo de cosas. Si ya tienen bien estipulados los roles de que pues la esposa va a tener las contracciones, va a estar trabajando en respirar, en relajarse, a lo mejor entrar y salir de la regadera, entonces el papá, cuando vean que esto va aumentando, van a estar hablando con el ginecobstetra que estén trabajando y entonces van a ir sabiendo cómo va todo. Entonces, si faltaba meter cepillo de dientes, ya lo metí, que faltaba sacar el congelado, ya lo guardé, que ya desconecté hasta la bocina de la musiquita, todo, y lo voy preparando y ya lo subí al coche. Y ya nada más me falta que en el momento que nos digan, ahora sí, vámonos, pues ya nada más ayudo a mi esposa a subir y yo soy el encargado de todo. Cuando llego al hospital, mi esposa viene concentrada en todo eso, le van a acercar la camilla, la silla, la ayudo, la subo, pero me bajo a hacer lo administrativo yo. Yo papá porque yo ya planeé todo, o yo pareja de la persona embarazada, quien sea. Podemos tener parejas separadas y entonces ese rol lo toma una amiga, la mamá, la hermana. Eso hay que planear, pero sería exactamente el mismo rol. Y en el momento de entrar a una sala de partos, ya acabaste con todo lo demás, también tienes esta parte de ser el que apoya, porque emocionalmente se van a apoyar en ti. En ti, pareja. La dula que en ese momento acompañe y ya va a estar haciendo un trabajo de todo eso que te enseñó, es tu coach. Ya te enseñé cómo va a estar el partido. Ahora te voy a apoyar para que todo eso suceda como lo aprendiste. Y las mamás van viendo lo que sucede y eso les da mucha tranquilidad porque ya lo vieron. No saben cómo les va a ir, pero sí saben cómo va a ser. Y al saber cómo va a ser, van viendo cómo van las cosas y el esposo tiene que estar pendiente en todo momento. Que quiero agua, ya está el agua lista. Que quiero un chocolate, ya está el chocolate listo. Que un top porque me voy a meter a ya está el top listo. Que no en ese momento le preguntas, ¿y en dónde los guardaste? ¿Y en dónde pusiste? No, o sea, eso tú lo tienes que saber, porque tú eres el que en ese momento va a apoyar todo. Y si en el momento del mayor dolor te toman del brazo, te aprietan, pues papá es el que está ahí. Yo les prestaré mi brazo, pero si yo arañado a mi casa me dicen de cosas. Entonces, este, el chiste sería que el papá es el apoyo emocional y el apoyo de hacer todo en ese momento. Porque ni en el doctor tienen tanta confianza, ni en la dula tienen la confianza para que a lo mejor al papá a lo mejor le toca que le digan de groserías y a lo mejor hasta lo corran. ¿Sabes qué? No me toques. ¿Sabes qué? Hazte para allá. ¿Sabes qué? Salte, lárgate. Y de repente el papá lleva para la puerta. ¿Y a dónde vas? Pues me dijiste que me fuera, pero no tan lejos, ahí vienen de regreso, porque emocionalmente con ellos están conectados.
ponerlo en nosotros. Y entonces el papel del papá, pues es todo el tiempo. Emocionalmente es tu apoyo para estar arriba y estar abajo. Y si estoy abajo y ya me puse triste, las cosas no salen bien, ¿quién te va a levantar de ahí? Pues el que está ahí contigo, tu pareja, tu esposo, el papá, o la otra mamá, como sea. Porque emocionalmente esa es la conexión. Es súper importante que esté todo momento ahí quien te ayudó a hacer ese bebé. Y como decía Mane, esta parte de es un pedacito de mí, ¿no? O sea, yo papá, alguien está ahí, este es mi hijo, este bebé que estoy teniendo, y como dulas, como instructoras perinatales en este mundo del embarazo, sí creo que hemos sido durante mucho tiempo mucho más enfocadas en la mamá, porque obviamente pues es el embarazo y estamos pensando en el momento del nacimiento, luego en el posparto, si va a haber lactancia, no va a haber lactancia, en la recuperación, y es como una línea de tiempo y la del papá, hasta ahorita que acabas de decir, como el A, el B, el C, vamos haciendo conciencia de todo lo que implica. La parte del vínculo, porque hay una frase que a mí me encanta, desde el momento en que nace un bebé, nace una mamá, como mamá. Nace un papá. También es un papá. Y este papá además viene coro, muchos, no todos, pero estamos generalizando porque es como la mayoría, ¿no? Con la parte de proveer, pero de la parte administrativa, pero la parte de acompañar, pero la parte de avisar a la familia, pero la parte de no desmayarse, pero no cansarse, que no le dé hambre, que no se vaya al baño en el momento inadecuado, que no se le ocurra salirse a fumar un cigarro si no ha pasado las cosas y se desaparezca 5 minutos. Y encima va a vivir esta lluvia de emociones, pero esta liberación de hormonas, o sea, también el proceso fisiológico con el papá. Sí. Cuéntanos eso. Porque a mí me parece extraordinario cuando eres testigo, porque no nos toca hacer otra cosa, y es como, wow. Cuando estás tú ahí como papá, evidentemente el mayor cambio hormonal pues, es en la mujer. En el papá el cambio hormonal no es como en la mujer, ni se parece, ni tiene un cambio grande en ese sentido. El detalle es que el papá sabe todo lo que puede suceder, sabe cómo está todo, pero el papá desde que se sabe embarazado está pensando en el cuarto, en la pelota, en el balón, en que si va a poder, se acuerda de su propia niñez, de su propia infancia y tiene expectativas de que de ahí para arriba, porque todos queremos darle un poquito más a nuestros hijos. Entonces el papá está en constante cambio todo el tiempo, desde que le avisan que la prueba de embarazo fue positiva hasta el día que nació, pero por código de barras. Si tú le dices a un papá, a diferencia de una mujer, que a la mujer le dices prueba de embarazo positiva y ya también se voló 3 pueblos adelante, el papá en ese momento no es tan receptivo a voy a ser el papá hasta el punto en el que le pones al bebé en las manos. Con Jesús, que tú conoces a Jesús, el pediatra con trabajo hace muchos años, siempre les decimos a los papás que también somos team papá, porque obviamente hablamos mucho de la hora dorada y de ponerle el bebé, la mamá en el pecho todo el tiempo. Sí lo hacemos. Esperamos a que deje de latir el cordón, lo que ya sabemos que se hace el pensamiento tardío, pero con nosotros el papá corta el cordón. Y entonces yo les digo, si no, tú no lo cortas, yo no lo sé cortar, no aprendí, te toca a ti. Y ahí tienes que darle la bienvenida. Le Entonces, dice papá que están tú estás cortando ese cordón para darle la bienvenida a tu bebé y ahí es donde nace el papá, porque el papá no ha sentido al bebé, aunque le pongan la mano encima y los papás, te lo digo yo, o sea, le leía yo a mi hijo desde adentro, pero te sientes como raro hablándole una pata, así de que estoy hablando al bebé. Es un acto de Que fe. sarda, es un acto de fe, exacto. Pero la mamá no siente todo el tiempo, sí es bien distinto, pero en el momento que sale el bebé, córtale el cordón y se los pones en las manos, los papás cambian. Es otra, pero eso ya no le importa qué hay alrededor, no importa qué pasó, no importa quién está, cambian totalmente. Y ahora sí sienten al bebé. El código de barras no te permite sentirlo antes porque no somos emocionalmente iguales. En el momento que se lo pones al bebé, es tan válido tener un bebé pegado cerca para el papá como para la mamá. Ahora, la mamá es que hacemos lo de la lactancia y el apego inmediato y que succione el óvulo, pero los primeros 20, 30 minutos ni siquiera va a succionar, la va a olfatear. Pues deja que olfatee también, a lo mejor unos minutitos al papá, porque es para él también bien importante. A veces lo hacemos hasta después de una hora, o a veces cuando fueron cesáreas que el bebé va al cunero, pues se va el papá con el bebé al cunero cuando sale a la baja al quirófano y ahí se los ponemos un rato para que también sientan lo que ellas sintieron. Vuelvo a lo mismo, decimos somos team papá, pero en realidad es para ambos. Si nosotros nada más vemos a la mamá, hasta el papá se siente relegado
y ellos tienen que sentirse todo el tiempo incluidos. Si tú en la casa ni siquiera lo dejas cambiar un pañal, también lo relegas y ya sabes, ¿no? El día que pones un pañal y queda chueco, a ver, déjame, yo lo hago porque tú lo haces mal. Acabas de decretar que de ahí en adelante tú vas a cambiar todos porque él no lo sabe hacer. Lo único que nosotros no sabemos hacer es lactar. Total. Todo lo demás lo podemos hacer exactamente igual y a veces hasta mejor. Sí. Entonces, pues Y diferente, y creo que hay muchísimo aprendizaje en que los hijos tengan la versión femenina de mamá y femenina de otra mamá o masculina de un papá. O sea, creo que hay una riqueza de cada persona que te suma en tu vida, de mamá, de papá, de los abuelos, no, hermanos mayores. claro, cada uno aporta y suma. El chiste es sumar. Y creo que ahorita que te escuchaba, yo me acordaba un poco de esa imagen de las películas, ¿no? O sea, tú veías las películas de los 50, por ahí, de 70 más o menos, y veías al papá siempre afuera de la sala. Caminando. Exacto. Haciendo surcos en el pasillo con un cigarro o un puro, pero no era parte de. Nosotras siempre hemos dicho que las mujeres siempre hemos parido en tribu. Siempre hemos estado rodeadas de otras mujeres. Hace muchísimos años, pues eran las mujeres de nuestra comunidad, de la familia, nuestras mamá, hermana, tías, abuelas, vecinas. Y eso se ha ido como transformando y llevando hacia los hospitales, surge la dula. Pero el papá que antes estaba afuera porque no le tocaba, ahora ya no nada más está adentro, sino que tiene un papel activo desde el embarazo, desde cómo se prepara, desde cómo interactúa en las citas, a lo mejor prenatales. Yo no sé, en todos estos años que llevas ejerciendo como ginecobstetra, si has visto ese cambio, o sea, de a lo mejor antes iban las mamás solas y ahora van mucho más acompañadas. Creo que se ha dado siempre. O sea, a mí me ha tocado todo, ¿no? Las mamás que van todo el tiempo solas, a menos que vayan en fin de semana, porque por la parte laboral del marido no se dan el tiempo o no les dan el tiempo, porque también ahí depende mucho de dónde trabajes, porque si la persona donde trabajas es consciente de esto, o también a lo mejor ya fue papá o mamá, pues a lo mejor le dan la oportunidad a ese papá de acompañar a la mamá y la mujer, bueno, pues tiene que ir a la consulta y es más probable que le den ese permiso para salir. Pero sí, nosotros incluso le decimos, hasta el tiempo, trata de buscar el tiempo, porque puede pasar que no vayan los papás. Lo que me ha llegado a suceder también es que a lo mejor en el primer embarazo están en todo. Fueron a todo, no faltaron a nada, pero en el segundo pues ya me conocen, ya saben qué va a pasar todo, y ya nada más le toman fotos a las cosas y se las mandan. Hay un poco de todo. Anteriormente incluso, como bien decías, paríamos en tribu, pero paríamos también en núcleos familiares, no era toda la tribu ahí. Era el núcleo familiar y a lo mejor lo que tenías tú dentro del parto, hay varias pinturas por ahí de algunos pintores mexicanos que plasman muy bien el que a veces tenían ahí hasta el papá de la mamá, al esposo, o sea, las que hacían todo eran las mujeres, pero las que hacían toda la parte de estar ahí nada más sentado como entre comillas apoyando, eran incluso hasta el papá de la mamá y obviamente el papá del bebé, pero no los involucraban en nada. Después pasó que nos sacaron, ¿no? Los papás los sacaron porque los hospitales y todas las áreas estériles y las áreas grises y nosotros atendemos a un bebé como si viniera estéril. El bebé viene estéril, pero al salir ya no es estéril, desde donde está pasando no es estéril. ¿Por qué los atendemos en área estéril? No sé. Porque seguimos poniéndonos en equipo, sí, pero el equipo es para protegernos nosotros, del bebé y de la misma mamá. ¿Por qué el espacio tiene que ser estéril? No lo sé. En su momento, cuando cambiamos en algunos hoteles, como en su momento el Santa Teresa, hizo áreas de salas de LPR, no las puso en áreas estériles, ni las puso en áreas blancas. Eran áreas que las considerábamos grises, pero en realidad eran negras, eran habitaciones. Y era el rey. Y porque podías entrar, salir, podías tener, porque finalmente el bebé sí lo vas a tomar con todo el cuidado y con el equipo que esté estéril. Pero no necesitas el ambiente como un kit. Y ahí pudimos empezar a incluir más a los papás. Los primeros los sacamos y luego los metimos. Yo me entrené en un ambiente de un hospital de gobierno. Y además con una disciplina militar, porque era el hospital militar. Y entonces ahí dependíamos de qué oportunidades nos daba quien en ese momento dictaba las órdenes.
Entonces, si el general director del hospital permitía el acompañamiento de los papás, buscábamos que los papás entraran. Pero si el general director o el jefe del área no permitía porque lo habían cambiado, pues entonces no involucrábamos a los papás. Fue donde se hizo un gran cambio. De hecho, el ejército fue el primero en poner salas LPR en este país. Involucrar a los papás también, a veces sí, a veces no. Y si no me equivoco, también fue el primero en jalar tinas. Fue el primero en poner una tina, así estructurada como para hacer un parto en agua y para usar el agua para manejo de dolor. Fue el primero, se inauguró el 7 de diciembre de 1999. Yo tuve la oportunidad de estar ahí a partir del 2000 y entonces pues fue la manera en la que me entrené. Después cuando hubo varias cosas, cambios, otros hospitales, accidentes, errores, cosas ahí que pasaron y que pues se limitó ese tipo de nacimiento, pero se puede seguir usando el agua para manejo del dolor, ya sea en regadera o en la misma tina. Y ahí podemos también involucrar al papá. Por lo metemos a los papás a la tina con la mamá para que la sostenga, para que sea el apoyo también, o en las regaderas. Colonista, generar esa oxitocina. A ver, es que en el parto está, digo, yo no sé si ustedes se lo imaginen, pero imagínense esta mamá que está en contracción, que está en trabajo de parto, meterse a la regadera y estar piel con la persona que aman, que es el papá de su bebé, o que eso se supone que amamos a esa persona, y estar en un ambiente calmado, con la luz baja, con musiquita, eso hace que la oxitocina suba en ambos. Pero eso ayuda muchísimo a trabajar. Pues por eso le dice que la oxitocina es la hormona del amor. La secretamos en los besos, la secretamos en los orgasmos y la secretamos todo el tiempo en el trabajo de parto y en la lactancia. Bien, al contacto Entonces, piel. si tú está tu esposo ahí y el trabajo de parto va lento, tú vas a pedirle, no, besitos para que se emocione, a veces se aumenta. De hecho, hay muchas, pues, no sé, teorías o ya la verdad, antropológicamente probado, ¿no? Que el parto es de la esfera sexual femenina de la mujer. Y entonces este intercambio también un poco sexoso del besito, del toqueteo, cuando hay un trabajo de parto en salud y en normalidad y todo, favorece que el trabajo de parto sea mucho más llevadero para la mujer, es mucho más disfrutable. Ahí hubo tendencias mucho tiempo del parto orgásmico, a mí nunca me tocó ni tenerlo ni verlo, pero existe, ¿no? Y también está esta teoría del doctor Odán, que ya no está con nosotros, pero del parto sin violencia, del nacimiento sin violencia, y de cómo es importante que papá esté ahí. Estamos viviendo tiempos, que parece una película, pero no, tiempos violentos en la sociedad en general, desde muchos puntos de vista. Tendrá que ver en tu experiencia también antropológica de observar tantos nacimientos, como lo que tú dices, no estaba, lo metimos. Lo metimos y lo acompañamos, lo metimos, lo acompañamos, hizo parte, lo metimos, lo acompañamos, hizo parte, se involucra. Y de pronto lo sacan en el sistema público, ¿no? A lo mejor no está. Y en el sistema público y en el sistema privado hay muchas diferencias, no nada más del trato, pero las edades de las mujeres, por ejemplo. ¿No? En el sistema público tenemos adolescentes, mucho embarazo adolescente, sin una pareja y sin un acompañamiento y sin una guía y sin una dula. A lo mejor ese embarazo, ese nacimiento tiene más violencia que donde hay más edad, más conciencia, una pareja, un médico que recomienda ciertas cosas, una dula por ahí o no, pero más pareja, que es de lo que estamos hablando. A nivel público es muy complejo porque, pues sí, la mayoría de las estructuras hospitalarias que tenemos en los hospitales públicos son por volumen. Entonces, en una misma sala vas a tener en trabajo parto a lo mejor 4, 5, 6, 10 pacientes. Y no es cómodo ni práctico en ningún momento que tengas a un papá en una sala donde pues hay más mamás, de mujeres. donde a lo mejor están con dolor, donde a lo mejor no tienen ni siquiera esta oportunidad de moverse y caminar, Claro. donde llega el médico y las revisa, pero enfrente del esposo de la que está enfrente. Entonces, no se vuelve dinámico ni viable. Entonces, tendrías que cambiar claro, hoy por hoy, pues si tú ves las normas o las recomendaciones de la OMS para atender un parto en el sentido de sin violencia y además con permitir la libre evolución real del trabajo de parto, tienes que modificar. Primero tenemos que dejar de hacer lo que hacíamos de forma tradicional.
y de desaprender para nuevamente aprender. La medicina no ha cambiado. Y lo que hacemos no es quitar medicina. En ningún momento dejas de evaluar a una mamá y un bebé. Simplemente tienes un ambiente más amable para esa recepción de la mamá, de papá y de bebé, que los lugares sean más adaptados a eso. A nivel público, pues tenemos hospitales que se hicieron justo en la época en la que esto no se daba y pues no es tampoco viable que les cambies la estructura. Sobre todo los hospitales grandes del Seguro Social, no hay manera que tú metas ahí en la misma cantidad de pacientes en el espacio que hoy por hoy tienen. No es fácil hacer un cambio de ese tipo. Hemos visto más ese cambio a nivel privado porque los hospitales han logrado adaptar ciertas zonas, pero incluso hospitales privados han quitado zonas de trabajo de parto porque el negocio son las cesáreas. Y también hemos tenido que adaptarnos a los espacios que nos den algunos hospitales que no están sensibilizados en esto. El trabajo ha sido sensibilizar a los lugares para poder, a los hospitales, para poder recibir a la mamá, poder recibir al papá, poder tener en su momento ahí mismo al bebé, que eso es lo que implica un cuarto LPR, que es una sola habitación para tener el trabajo parto, el nacimiento y la primera recuperación, 1 hora, y después ya los mandas a una habitación de hospital normal, y en todo momento ahí hay un poco más de gente, tanto enfermeras como médicos, el pediatra, ahí estamos nosotros los ginecólogos, está la dula también, y ya cuando todo este momento pasó, pues es que va la paciente a la habitación cuando ya sabes que está estable, que tiene un inicio de lactancia que está funcionando. Entonces, habría que desaprender para volver a aprender, pero la medicina no cambia, porque sigues haciendo lo mismo, nada más en un ambiente distinto. No todos estamos dispuestos a cambiar. Pues, ahora, al principio hablabas un poco como de esta parte de acompañamiento, de apoyar, de estar, de a ver, yo llevo todo, yo llevo la maleta, o sea, como de encargarnos de esa parte. Pero ahorita que estamos hablando de esta parte de los sistemas públicos, el sistema privado, de que algunos hospitales te permiten el acceso, otros no, o hay lugares en donde sí es permitido y en otros no, creo que toma muchísima relevancia esta preparación de los papás, porque como bien decías al principio, mucho del trabajo de parto se lleva en casa. Un papá bien informado y bien preparado, pues va a atender, no atender, pero va a acompañar el 60-70% del trabajo de parto en su casa. O sea, eso sería lo ideal. Y entonces, independientemente de si el desenlace es en un hospital público o privado, y si puede estar en la presencia de papá o no, ese 60 o 70% en donde solamente está papá, pues tendría una función y una relevancia pues muchísimo más grande. Ese es un gran punto, porque eso sí, viéndolo así, si tú tienes una familia que por cuestiones económicas no puede ir a un hospital privado para tener eso, yo siempre les digo, a ver, no depende de tener dinero para que hagas esto. Si tú te entrenas bien, tomas un buen curso, sabes de qué se trata, te va a tocar ir al Seguro Social, misma historia, te sabes la ruta, tú vas a llevar las cosas. A lo mejor no te dejan meter ni la pelota, ni el mat de yoga, ni nada, pero como bien dices, si vas a hacer la primera parte, porque en el seguro no te van a aceptar si no tienes más de 4 centímetros de dilatación. Y en un privado idealmente tampoco si lo que pretendes es atender un parto. Las 2/3 partes del trabajo parto donde no es tan rápido, tan intenso ni tan dinámico, pues sí las vas a hacer en tu casa. Y eso da igual si vas al ISSSTE, al IMSS, a la Defensa, Marina, donde sea, a cualquier hospital público y privado, porque lo va a llevar el papá. Entonces vas a tener tu protagonismo al 100% como papá, ese 60% del tiempo o más. Y de lo demás dependerá de la institución, porque hay instituciones que han ido cambiando, hospitales del seguro que ya tienen espacios adecuados para eso, hospitales privados que ya los tienen, otros que no, pero en los privados es más fácil que te dejen entrar. Porque también si tú aprendiste qué es lo que quieres, pues puedes escoger el lugar que mejor se adapte a lo que tú aprendiste. Y entonces escoges el hospital no en función a si es el más grande, el más chico, el más bonito, no. Que tenga lo que necesitas para hacerte un bebé, que tengas todo el equipo, porque sí, lo más probable es que no lo uses, pero si lo tienes a la mano, que eso nos gusta, y que además tengas la mayor oportunidad de hacer cosas. A mí me han tocado papás que me decían, ay, ¿me dejas yo recibir al bebé? Y entonces, porque hay unos que sí se quieren involucrar más, así de recibir al bebé en el parto. Claro, tenemos maniobras que eso dan seguridad a menor grado de desgarros y todo, que obviamente eso pues no lo vas a ver hacer a un papá.
pero usa sus manos, yo uso mis manos para proteger el periné y uso mi mano con la del papá para ir recibiendo al bebé. Y entonces el bebé se lo doy al papá y el pediatra, en lugar de que lo aspire encima de mí, mis manos, pues ya se lo doy al papá y el pediatra lo aspira en las manos del papá. Y pues yo nada más estoy vigilando que obviamente no se le vaya a resbalar, ¿no? Pero también hay los que se quieren animar y a la hora que sienten el empujón de la cabeza, hasta quitan las manos como si los hubieran quemado, porque les da miedo. A ver, es normal que tengas miedo también como papá. Es normal que si se mueva algo, tú nunca has estado ahí. En el No lo momento que- sentido. Exacto. En el momento que te toca sentir algo así, hasta te espantas. No, 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 hazlo tú. Hay tantas historias con los papás. El que se desmaila, el que se va para atrás, el que está paradito agarrado y no quiere ver nada, pasmado totalmente. Y eso, digo, si te sientes mal, recárgate a la pared y siéntate. Ya cuando acabemos de lo de atender a tu esposa, ya vamos a ver qué pasó contigo. Pero si tú te caes, pues queda encima de material, pues queda encima de tu esposa, encima de tu bebé, encima de lo que tenemos usando. Entonces, si te sientes mal, te recargas a la pared y te sientas en el piso. Al rato te volteamos a ver. No te apures. Ay, yo sí creo que en este sentido es bien importante que los papás se enfoquen. Con un curso, con buenos libros, con comunicación con el médico, porque también son un puente de comunicación con el médico. O sea, hay muchas dudas que no se nos ocurren a las mamás que al papá sí, y que van con el ginecobstetra y dicen, no, ya van para ver, yo tengo esta duda, porque esto no lo entiendo, o qué puedo hacer en caso de. Y sí creo que entre más herramientas tengan como papás, mejor podrán acompañar desde el principio, no solo el parto, el embarazo, el trabajo de parto, el posparto y la lactancia, y ese papel protagónico no es algo que tengan que reclamar, sino se va a dar mucho más natural. Se va a dar. Literal, mucho más natural, pero no con este miedo y esta adrenalina de, "Ah, no, pero yo creo que nosotros ya vamos, pero córrele, pero ¿qué pasa? Pero es que si es normal, ¿estás segura si es normal? O sea, esta angustia y este rush en el que de repente estamos, si no nos preparamos para el día tan importante, pues lo más probable es que sí la adrenalina se apodere de nosotros y entonces es como si nos transformara. Los papás de todos modos lo van a tener. Porque puedes tú haber tomado todo el curso y muchas de las cosas con las que vas a responder es tu personalidad. ¿Cómo es tu personalidad para esto? O sea, hay papás que aguantan ver la sangre sin problemas y papás que ven una gotita y se están cayendo. Entonces, también es tu personalidad. No estás involucrado en áreas médicas o en áreas de salud, pues no tienes ni idea de lo que está pasando. Y a lo mejor tomaste el mejor curso, eras el más tranquilo y en el momento de las contracciones se te borró el cassette y entras en estrés y eso pues tampoco es algo que juzgues en los papás en absoluto. Yo simplemente el hecho de saber que ese papá, aunque aprendió, pues le pasó lo que luego les decimos, se les olvida la mitad o más. Entonces, Pues yo sí creo que independientemente de cómo reacciones y tu personalidad, llegar con información te da tranquilidad en todos los hábitos, no solo en el puerto. O sea, es decir, creo que ya sé por dónde voy, ya sé más o menos qué va a pasar, como que ya no te agarra tan en curva. Y si de todas maneras te desmayas, imagínate cómo sería si ni siquiera hubiera nada, tenga pero ni la más remota idea. Creo que mejora, como sea mejor. Aunque azotes, mejor. yo siempre les he dicho, el tener información de eso te va a dar tranquilidad. No sabes lo que les decía hace un momentito, ¿no? Ya sabes qué va a pasar. Ya sabes cómo tiene que pasar, pero no sabes cómo te va a ir a ti y en el caso de los papás, cómo le va a ir a tu esposa. Pero si tú vas viendo que las situaciones pasan como nos las han contado, como las hemos visto en el curso, pues finalmente el ver que las cosas van fluyendo de esa manera te da tranquilidad. Aún así puede haber en algún momento pues papás que esa tranquilidad no se les da. Luego hay papás demasiado proactivos, ¿no? El que te quiere hablar para decir que tiene contracciones y que le duele atrás, adelante, arriba y abajo. Y entonces de repente dices, sí, pero necesito escucharla a ella. Quiero que me diga dónde le duele y cómo le duele. Algo que el papá no te va a poder decir. Describir. Pero hay papás que sí quieren hacer todo. A mí me fascina que me describan las mamás. No me trates de decir en qué fase estás. Tú dime cómo te sientes, dónde te duele, hacia dónde se ve el dolor. Me gusta escuchar, a veces me hablan 3 de la mañana y me quedo ahí 2, 3, 5, 10 minutos, 15 hablando con ellas, porque estoy escuchando cómo respiran, cómo hablan, se les corta o no se les corta la voz, porque también hay el papá, es que ya le duele muchísimo y te pasa la mamá
Y no, estoy tranquila, no, o sea, oiga, estoy teniendo una contracción y la siento aquí. Y te habla tan rápido, no se les corta ni el habla tantito y dices, no, esta mamá va muy, muy en paz. Pero el papá ya se estresó. Y ahí en realidad, pues ellos se comparten hasta el estrés. Si la esposa ve al papá estresado, a veces se estresa también. O a veces ves a las mamás tranquilizando a los papás. No te preocupes, vamos bien. Hay de todo. Y en el ámbito del compartirse las cosas, pues yo creo que es la parte más bonita. Así que se puedan ir diciendo que el papá esté involucrado y que quieran estar involucrados. También tenemos papás que, pues, por religión no están presentes, no pueden ver el parto, o tenemos papás que son de familias que vienen de otro país, que por la estructura de su país es distinto el cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, tengo pacientes de Rusia que en Rusia no se acostumbraba que los hombres entraran a los partos. Incluso la familia dejaba a la mujer en el hospital y del hospital les hablaban a la casa cuando el bebé ya había nacido y todo estaba bien. Si eso era un día, 2 días o 3 días, banda, no les avisaban. Era difícil eso. Pero también tenemos papás chinos que esos no se involucran en nada. Y entonces, tienes a las mamás latinas como somos los latinos, con una persona que expresa cero. Y entonces ese que expresa cero lo tratas de involucrar, "Ay, dile algo". Y entonces de repente voltean y dicen, ¿te duele? No, pues los mandan por las cocas. Entonces, sí hay también que ver de dónde es el papá y porque es la responsabilidad de la familia completa. Tenemos familias, afortunadamente hoy por hoy, de todas partes y tienes que entender el contexto de cada uno, incluso la religión de cada uno, porque en base a eso es lo que puedes hacer y hasta dónde puedes involucrar a un papá. Claro, y las cosas que llevan de pronto al parto, ¿no? Que también eso es interesante. Yo tengo una anécdota, mi esposo con mi hijo mayor, él estuvo en los 4 partos, pero específicamente con el más grande, a la fecha, y desde muy chiquito le decía cuando lo recibió, es que me cabías de aquí a aquí. Y hace aquí el alemán, ¿no? Dice, porque Toño fue muy chiquito cuando nació. Y entonces, a la fecha, Toño con mis 16 años, ya sé, papá, ya sé que te cabía de aquí a acá, ¿no? Y ahora ya mide casi 1,80. Pero justo eso no te das cuenta qué nivel de herramienta, de vínculo también genera con papá. Cuando pasan los años, cuando papá puede decir cuando tú naciste, cuando estabas bebé, cuando eras chiquito, porque eso es como muy romantizado de parte de las mamás, ¿no? Ah, cuando me embaracé de aquí, cuando ibas a nacer, pero el papá también lo vive. Entonces, poder tener esto es muy bonito. A mí me da mucha ternura y me da mucha alegría y también hay situaciones muy chuscas en donde ambos usan el es que aquí me cabías. Ahora Antonio Chico se ríe y le dice, ya sé, papá, aquí te cabía, aquí, ¿verdad? Aquí en la... No seas payaso de aquí a acá, pero es lindo. Es lindo. Sí, Mi espalda es estar. por supuesto. Y no nada más eso, sino, Eri, esta parte de, y te acostaba en mi pecho, piel con piel, y yo era el que te bañaba cuando estabas recién nacido, o yo era el que te leía un cuento antes de dormir, o yo te llevaba, y poco a poco los hijos van formando o van teniendo esos recuerdos, porque ya no nada más es lo que tú les platicaste, sino ellos, acuérdate, cuando tú como papá los llevabas o los acompañaste, o estuviste presente, Solaste o... o la anécdota que vivieron contigo, la aventura que vivieron contigo, porque la forma en la que se vinculan con mamá y con papá es completamente diferente y ambas son bellísimamente enriquecedoras para la vida de los hijos y ojalá que todos los hijos, todos los niños que llegan a este mundo tuvieran la oportunidad de formar ese vínculo con ambos. Y ambos, aquí sí me voy a referir a todas las estructuras de la familia, porque hay familias homoparentales, heteroparentales, pero que si hay una figura o dos, sean 2 mujeres, 2 hombres, una mujer, un hombre, pero que tengan la posibilidad de tener ese vínculo con ambos. Totalmente. Sí, la realidad es que sí, digo, yo dentro de lo que como papá me tocaba, pues no estaba muy presente en el día a veces, excepto los días que me iba con él algo, pero para bañarlo era mi horario. Y entonces, pues ese fue el plan con mi esposo, o sea, ya tenía más tiempo con él por la misma dinámica y yo trataba de estar en mi casa a una hora en particular para poderlo bañar, incluso hasta con mis suegros quedamos que si no estaba yo, pues mi suegra se podía pasar, vivíamos enfrente, a bañar a mi hijo, porque eso también para los abuelos es un vínculo con el nieto. Y hoy por hoy lo ves, mi hijo ya tiene 14 años y bueno, sus abuelos son
pues es otro vínculo también que tiene con sus abuelos en todo, ¿no? Entonces, ahí depende mucho también de que el papá quiera involucrarse y por eso es que hay que darles a veces un empujoncito para que logren estar ahí porque pues, finalmente si te enseñaron lo contrario, si en tu casa viste lo contrario, hasta que no les das el empujoncito, a lo mejor tú también como doctor o como Dulas en su caso, darles el empujón de no, tú también métete, tú también agárralo, tú también haz esto, tú también, todo lo del trabajo parto, pues le vas generando eso de que se involucren y que vayan tomando también su papel. Pero si desde el curso tú les enfocas una plática, esa plática que tengo me tardaba yo como hora y media en darla y que la creamos hace como literal 15 años del papel del papá en el parto. Y les haces también chusco el asunto de entender en todo lo que pueden ayudar. Y la verdad es que es bien bonito porque entonces de repente yo tenía pacientes que el que me había escogido era el papá, no la mamá, porque me escuchaban en esa plática y decían, es que quiero ir con él. De aquí soy. Él es el que te tiene que atender cuando normalmente entiende. Exacto, cuando normalmente la mamá es la que, porque van al ginecólogo que si lo recomendó la amiga, la prima, la tía o la misma mamá y que nací con él y quiero ir con él, pero que es muy raro que el esposo sea el que escoge ginecólogos. Con esa plática de justo el tema que estamos tocando hoy, yo tenía muchas mamás que llegaban por mí porque el esposo me había escuchado, porque en ese centro a donde yo iba a dar esa plática, cuando era la plática, el papel del papá del parto, en un principio le enfocamos tanto a los papás que les decíamos a las mamás, esta no es plática de mamás, van a ver solamente los papás. Pero cuando el papá quería decir, vamos con él, pues la esposa no me conocía. Entonces, pues metimos también a las mamás para que escucharan, al igual que yo les digo a los papás, tienes que estar ahí para que escuches todo lo que le van a enseñar, porque tú vas a ser el que le recuerde. Haz también tu acordeón. Si tienes dudas al consultorio, hagan acordeón de las dudas, porque lo hagan en el consultorio con 1000 dudas, pero se acuerdan de 2. Y salen y, hijo, y no le preguntamos. Pero sí es parte de involucrar a los papás en la mayor cantidad de cosas que se pueda, ¿no? Yo creo que es parte del inicio de ejercer nuestra maternidad y paternidad en este caso. Y bueno, de verdad que ha sido increíble platicar contigo, sobre todo yo te conozco desde hace tantos años, me da mucho gusto que estés aquí en un tema tan importante porque sí queríamos como darle ese lugar a papá, de repente no hablamos tanto del lugar que tiene en el embarazo, en el parto, en el posparto, en la lactancia, que hoy nos enfocamos mucho al parto. De verdad, muchísimas gracias. ¿En dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar, bueno, las redes en Instagram como doctor-gerardo-quiroz. Me pueden encontrar a través de la página de Doctoraria, está el consultorio, el teléfono del consultorio, está mi teléfono personal también, mi teléfono es totalmente público, me puede hablar quien sea. En mi teléfono personal, en el teléfono del consultorio 55 59 16 3801. Ahí está Gina, mi asistente, para ayudarles en lo que les haga falta. Y pues bueno, si meten mi nombre aparezco porque pues ya estamos en todo, van a escuchar de todo, ya casi todo es digital, ahí estamos todos. ¿En qué hospital estás? Tengo el consultorio en la colonia Roma, justo junto al Sanatorio Durango el momento, pero atendemos casi, no les digo que en todos los hospitales, porque la Ciudad de México es enorme, pero tratamos de seccionarnos entre los hospitales de Polanco, los hospitales hacia Interlomas y Santa Fe, Roma, Condesa, hasta Ángeles, México, que queda ahí por Viaducto. O sea, casi vamos a todas partes. Entonces, por eso les digo, tienen que escoger un hospital de acuerdo a muchas cosas. Y entonces, pues yo los acompaño al hospital que ellos hayan escogido de acuerdo a muchas cosas, posibilidades y cosas que encontraron que les es importante para darle la bienvenida a su bebé. Estamos organizando su cumpleaños 0, su fiesta de bienvenida. Se van a acordar de ese día cada año en el cumpleaños, entonces tiene que ser una fiesta. Yo soy el acompañante de la fiesta, soy un invitado más. Precioso eso que acabas de decir. De verdad, muchas gracias. Ya saben con quién ir. Pues, y nos vemos la próxima semana en Prime Donuts. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Threads, TikTok. Suscríbanse a nuestros canales en YouTube y Spotify. Estamos como Raíces con Ala. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún episodio ni ningún contenido.
Las opiniones compartidas por nuestras invitadas e invitados son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan. No representan necesariamente los valores ni puntos de vista de Raíces con Alas, ni de Carla Lara, Mania Casuso o Regina Rodríguez. Este podcast tiene un propósito únicamente informativo y no sustituye la orientación, diagnóstico o tratamiento profesional. Si estás atravesando una situación que requiere apoyo, te invitamos a buscar la ayuda de una o un profesional especializado.